Muy buenas tardes, queridos colegas ingenieros, gerentes de proyectos y gerentes de construcción. En este segundo video de la gestión de integración de proyectos, hablaremos un poco sobre el tema de iniciar la gestión de integración del proyecto de construcción y les comentaré un poco sobre las buenas prácticas, conceptos, conocimientos, experiencias y opiniones relacionadas con este tema. Espero que el contenido del video les sea de gran utilidad y quedo atento a sus valiosas opiniones y comentarios. Comencemos entonces. El acta de constitución del proyecto, conocida también como Project Charter, u otro documento de autorización similar, establecen el esquema del proyecto para el propietario. En la industria de la construcción, el contrato normalmente autoriza el inicio del proyecto para los contratistas y otros proveedores de servicios que van a ofrecer valga la redundancia, su servicio para el propietario. Los componentes y límites del caso del negocio del proyecto proporcionan entonces las entradas que definen, los medios y métodos para desarrollar la construcción. Desde la perspectiva del propietario, el contratista o el profesional encargado del diseño, cada una de estas partes se involucran en diferentes etapas del proyecto. El diseñador y el contratista deben, por tanto, conocer las capacidades del propietario para gestionar el proyecto, en particular lo que corresponde a las actividades anticipadas o front-end activities relacionadas con el proyecto. El inicio o arranque del proyecto para las organizaciones ejecutoras a menudo comienza con una respuesta a una solicitud de propuesta o Request for Proposal, o RFP de sus siglas en inglés. Invitaciones por avisos públicos o por conocimiento, por comentarios o a través de comentarios boca a boca en el medio de la construcción. Esto lo hacen las organizaciones ejecutoras con la esperanza o la expectativa de obtener nuevos contratos o trabajos a medida que avanza el desarrollo del proyecto en el cual están involucrados. Reunir y analizar supuestos y restricciones es el primer paso para desarrollar el plan de gestión del proyecto. Para la mayoría de las fases del ciclo de vida del proyecto de un contratista general, tendrán necesariamente que integrarse algunos subcontratistas. Los proyectos de arquitectura, ingeniería y construcción están expuestos a riesgos físicos y ambientales en cantidades mucho mayores que otros tipos de proyectos. Cada sitio de construcción debe tener planes especiales para abordar las consecuencias ambientales, el personal necesario para laborar en ellos y la seguridad pública, así también como consideraciones con respecto a la seguridad y protección del sitio de la obra. Las iniciativas ecológicas pueden también ser parte de un requisito reglamentario o incluso pueden ser parte del diseño para obtener un cierto nivel de uso de energía o para la eliminación de desperdicios y residuos reciclables generados durante la construcción. Otros elementos que deben considerarse incluyen la prevención de robos, control de respuesta a daños y emergencias para materias o materiales peligrosos, zonas de trabajo seguras para aeropuertos, control de infecciones en entornos de atención médica, acceso al trabajo en instituciones correccionales o cárceles e impacto potencial para el personal existente dentro de las empresas que van a laborar en el proyecto. Entonces, también, por otro lado, podemos decir que el acta de constitución del proyecto puede incluir un análisis de beneficio-costo necesario para una planificación financiera y de recursos efectivos por parte del propietario.
Los componentes del acta de constitución del proyecto, todos los cuales podrían influir en la planificación financiera del proyecto para el propietario, podrían incluir los siguientes: las características del sitio del proyecto, las condiciones de los activos existentes en el área del proyecto, cuáles son los parámetros de diseño, el esquema o outline de los requisitos de ingeniería, las definiciones técnicas, los plazos de diseño y construcción, los códigos y estándares aplicables que se han referenciado en el contrato o en los términos de referencia, los requisitos de inspección y pruebas durante la parte del commissioning y la construcción, la seguridad del sitio, su protección y los requisitos relacionados con el medio ambiente y las regulaciones gubernamentales existentes o cualquier otra regulación posible. Además de los componentes del asunto que corresponden al negocio propuesto, ciertas entradas tienen una influencia primordial sobre cómo se planificará el proyecto. Estas entradas, como se mencionará o mencionaré ahora más adelante, incluyen el desarrollo del proyecto con las partes interesadas, la ubicación geográfica y el compromiso de los proveedores de servicio del proyecto. Hablemos un poco sobre las partes interesadas en esta integración. El registro de las partes interesadas es un aporte muy significativo para el desarrollo temprano y el inicio del proyecto. Por ejemplo, un propietario que tiene la intención de construir una nueva casa o una instalación en su propiedad reserva fondos para financiar esta construcción. Si el propietario no investiga y explora sobre los requisitos reglamentarios locales, puede ser entonces responsable del desarrollo de una nueva calle que pasa por su predio o tiene que cumplir con las regulaciones ambientales para las superficies de estacionamiento que vaya a generar, las aceras y el drenaje de aguas en el sitio de la obra. Estos elementos darán como resultado proyectos con costos más allá de la capacidad financiera del propietario, lo que conducirá entonces a una terminación anticipada del proyecto. Entonces, aquí entra la comunicación temprana, es muy importante porque a través de la comunicación temprana y regular con las partes interesadas sobre posibles amenazas, es crítica si el propietario no tiene experiencia en proyectos de construcción. Además, los proyectos pueden involucrar a partes interesadas activas y partes interesadas que pueden verse afectadas por el proyecto. La necesidad de tomar decisiones apropiadas, junto con otras decisiones que involucren compensaciones del proyecto, objetivos del proyecto en competitividad, expectativas de estas partes interesadas y limitaciones del proyecto tendrán entonces un efecto significativo en el enfoque que se le da al proyecto. Un propietario que carezca de suficiente conocimiento y experiencia en la construcción debe adquirir entonces los servicios de diseño y gestión de la construcción como una de sus primeras funciones de procura para iniciar el desarrollo anticipado del proyecto o lo que dijimos que se llamaba front-end. La escala o tamaño del proyecto a menudo dictan la manera en que se desarrollan los mismos. Por ejemplo, los proyectos financiados por el gobierno a menudo implican procedimientos complejos de solicitud y licitación junto con regulaciones jurisdiccionales que se incorporan a los requisitos de construcción. Las entidades confían en el juicio experto al decidir si desean o no realizar un proyecto en particular. Muy a menudo será el propietario como parte interesada el que establezca la cultura del proyecto. Tener un propietario que esté muy bien informado durante todo el proyecto lo llevará y conducirá a un curso exitoso. Para un propietario, las técnicas de facilitación se pueden utilizar para obtener información de las partes interesadas afectadas para mitigar riesgos potenciales que sean desconocidos.
Estas partes interesadas pueden incluir las comunidades, los gobiernos locales, preocupaciones tribales, si estamos hablando en términos de áreas donde hay indígenas, y también propietarios o empresas adyacentes al área del proyecto. Una técnica de diagramación o chartering que no debe confundirse con el acta de constitución del proyecto ayuda a formular un acuerdo entre los varios interesados comunitarios y gubernamentales. Los resultados pueden representarse mediante acuerdos intergubernamentales, memorándum de entendimiento comunitario o asociaciones civiles u otras formas de alineación del proyecto entre las partes interesadas. Un acta de constitución del proyecto es efectiva. Para que sea efectiva, debe identificar las complejidades del proyecto en términos del comportamiento del sistema del proyecto, las interdependencias y la posible ambigüedad con respecto a las necesidades de las partes interesadas y los requisitos de diseños posteriores. Por otro lado, las condiciones de los factores ambientales de la empresa ejecutante. Podríamos decir que una organización que no esté limitada por fronteras geográficas puede verse limitada de manera única por los reglamentos y las leyes jurisdiccionales que rigen la ubicación. Entre tenemos los factores ambientales de la empresa. Se requiere que las organizaciones ejecutoras cumplan con las leyes y los efectos de las regulaciones gubernamentales en el proyecto, independientemente de la ubicación del mismo. Algunos ejemplos de estas consideraciones de factores ambientales de la empresa constituyen los estándares gubernamentales o industriales, los requisitos de la infraestructura, los recursos naturales y hábitats protegidos, la administración del personal y los acuerdos laborales y los requisitos jurisdiccionales para oficios de la construcción en donde se vaya a desarrollar el proyecto. Además de estos, se debe tener en cuenta las condiciones climáticas extremas que pueden limitar las horas de trabajo, también pueden limitar el tiempo laboral en condiciones de peligrosas o espacios confinados, por ejemplo, y aquellas que afectan la productividad laboral. Por último, el compromiso de los proveedores de servicios en el proyecto. Un proceso de creación de proyectos, independientemente de su producción física, puede proporcionar una base para las actividades de gestión necesarias para abordar la complejidad de términos de interdependencias del proyecto y las necesidades de los interesados para los requisitos de diseño. El proceso de solicitud resultante de las actividades de procura puede desencadenar o disparar el inicio del proyecto. Una oferta exitosa de un contratista y el contrato subsiguiente pueden tomar muchas formas diferentes y servir como insumo principal para la construcción a medida que se incorporen y definen los requisitos del proyecto. Para el profesional del diseño, dependiendo de la experiencia requerida, puede utilizar un acuerdo de pago para los servicios profesionales. Los documentos del contrato incluyen los entregables y las condiciones que especifican cómo se administrará el proyecto, los documentos de referencia aplicables, como por ejemplo estándares de construcción, códigos, procedimientos y procesos, y las especificaciones técnicas que describen los materiales y equipos y los procesos durante la instalación. Estos documentos establecen la planificación posterior de las adquisiciones, que puede ser tan simple como una remodelación de una casa o una infraestructura compleja que requiere una solicitud, selección y administración regulada del contrato del proyecto. Bueno, señores, espero que estos conceptos y comentarios que le he hecho en este video sean de su interés y sean de su mayor utilidad. Habló por ustedes el ingeniero Gerardo Medina. Que tengan muy buenas tardes.